Tengo que leer algunos mails que me enviasteis ayer no leímos ninguno, pero tenemos un montón de cosas, hasta las 10 en punto tenemos mail, tenemos teléfono, tenemos un montón de cosas. Mila Moriana Castro nos dice: me llamo Milagrosa, soy de Córdoba, quiero denunciar cómo la Junta de Andalucía ha firmado un acuerdo con el sindicato UGT mediante el que sacan a la luz el decreto 302/210 de 1 de junio. Este decreto sesga los derechos de una parte de las personas que accedimos a la bolsa de trabajo tras la convocatoria de oposiciones de 2009, ya que nos dividieron en dos grupos, los que empezaron a trabajar antes del 30 de junio del 2010 y los que comenzamos después. De modo que los que empezaron antes están blindados, es decir, tendrán trabajo hasta que se saquen la plaza y se ordenarán por tiempo de servicio. Y los que empezamos después, que estamos ordenados en la bolsa por nota, y esta variará cada 2 años con cada proceso selectivo. No podemos dejar que la Junta siga apoyando un decreto anticonstitucional, ya que le da privilegios a unas personas con respecto a otras, que originariamente partimos del mismo proceso selectivo. Mira, lo he leído, y ahora si quieres lo comentamos. Eduardo Marín Cosme nos dice: mi nombre es Eduardo, he sido autónomo y soy uno de los que me quedé esperando la ayuda al quedarme con una incapacidad tras una intervención quirúrgica. Mi mujer tuvo que iniciar un nuevo negocio, al que teniendo el 99% de probabilidades de la ayuda, todavía está esperando. ¿Qué hay de esos fraudes? ¿Serán capaces de detener a esas personas y que devuelvan todo lo robado? Agustín, enhorabuena por el programa en el que todo ciudadano tiene derecho a opinar y denunciar. En primer lugar, felicidades por el programa, Agustín, ya que es bastante realista y tenéis los pies en la tierra, y no cómo está el panorama político andaluz y español, que es una auténtica falacia, lleno de mentiras, cuentos y banalidades. Espero que el pueblo andaluz responda con verdadera autenticidad en marzo y mande a más de uno o una a hacer puñetas. Si es que sirven para algo. Soy funcionario de la Administración con más de 30 años de servicio, es profesor técnico de FP. ¿Qué me dicen ustedes de cómo están los pilares educativos de nuestra sociedad actual? Saludos desde Cádiz, Pepe Rivera. Un amigo nos envía Juan Carlos. Ayer se habló, como sabéis, de los puertos públicos. Nos hacía un amigo una pregunta a través del teléfono. Y Antonio Barreda nos envía un mail. Antonio, un abrazo, eres un fenómeno. Dice: los usuarios de los puertos públicos critican a la Junta por las subidas abusivas. Pues según la Asociación Deportiva de Mareantes, hay subidas que superan el 55%. Dicen que son víctimas de unas nuevas tasas investidas, se aseguran desde este colectivo. Advierten de la huida de usuarios a puertos ubicados en Portugal o Marruecos. Por ejemplo, un barco de 7 metros que antes pagaba 2.200, ahora paga casi 3.000 euros, 2.900. Pues una subida importante, desde luego. Una subida de cierta importancia. Lo denunciaba una y además en los puertos deportivos no solamente hay personas con yates de recreo y de alto poder adquisitivo, sino concretamente en una zona con tantísimo litoral como Andalucía, hay muchísimo hijo de vecino andaluz también en los puertos deportivos, y eso es una empresa pública. Vale. Y ya, fijaos, por último, porque tenemos teléfono también, dice: no soy andaluza, soy de San Sebastián, pero vivo en Estepona. Se llama Isabel Zulueta. Andaluces, de todo se sale, nos dice. Tenéis una tierra maravillosa, vuestra gracia, vuestra cultura, otros la desean. Los vascos y catalanes os tenemos que estar agradecidos. Durante la dictadura fuimos favorecidos en detrimento del resto de España. Me encantó ver en 13 Televisión y en Intereconomía a Barreda y a Tena, Antonio Barreda y a Pedro de Tena, ya sabéis, presentando su libro. Cuando acabé de leerlo, el libro, mi frase fue: no hay derecho, no se lo merecen. Ánimo, hay que salir de esta pesadilla. Un abrazo a todos, Isabel. Isabel, un beso y gracias por seguirnos. Isabel es evidente que es una andaluza que ha nacido donde ella quiere. Que los andaluces nacemos donde nos da la gana. Exactamente. Ahí está. Me quedo con esa frase, Juan Carlos, me gusta. Bueno, tenemos al teléfono ya consultas, reflexiones, no lo sé. Hola, buenas tardes. Llamo de un pueblo de aquí de la provincia de Villa, entre Las Cabezas y Lebría. Y quisiera dejar dicho que vigile un poquito Arsabe y el Paulino Plata, que tienen muchas tierras allí de Antequera, y el campo de Goda, Antequera y Torlío, que son unos mangantes. Y que le presten un poquito de atención a la gente que se lo escapan de las manos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, vigilaremos. Bueno, yo no sé si tienen personalmente o particularmente tierra, no tengo ni idea. Lo que sí es cierto es que Antequera ha sido una zona que se ha visto favorecida con distintos tipos de inversiones o distintos tipos de actuaciones de la Junta de Andalucía allí, eso es cierto, ¿no? Y de hecho algunas han quedado como testimonio de ciertos delirios de grandeza. Estoy recordando ahora mismo un super polideportivo, efectivamente, centro de alto rendimiento, efectivamente que se quedó además creo que completamente en vacío, o sea que eso incluso ahora está suponiendo un coste de mantenimiento innecesario, algo similar a lo que ocurrió en sus tiempos con el Estadio Olímpico de Sevilla, Andrés, que tú también recordarás. También. Tenemos otra llamada. Hola, buenas
tardes. Soy una madre, bueno, en primer lugar, me alegra muchísimo de que haya programas como el de ustedes, porque soy inmejorable. Y soy una madre la cual siente, no sé, total desprotección hacia las personas de bien. Y con respecto a los jueces estos de Sevilla corruptos, como la señora anterior ha dicho, yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, para que ustedes a ver si me pueden contestar, si a esos jueces le hubiese tocado lo que están sufriendo estos padres, que le tocasen a sus hijos, ¿qué harían ellos? ¿Dejarían a los criminales chorizos y sinvergüenzas en la calle? Una madre indignada. Sí, lo que pasa es que se refiere, no sé... Hay que tomarse desde aquí. Sí, pero un análisis, en fin, pues puramente visceral, que yo creo que esto no es lo que tiene, lo que nos ocupa. Quiero decir que no se puede... Pero existe también, Andrés. Sí, pero si se hace un análisis visceral, pues entonces pues se impondría la pena de muerte, se impondría, en fin. Entonces yo creo que no hay que huir también de esos análisis y hacer análisis frío, porque si no, entonces... Y sobre todo el que no exista un debate político contra la labor de los jueces. En algunos casos que lo hemos estado hablando en este debate, pues yo creo que al final lo que cala en el ciudadano es que la justicia pues rema en función de determinados intereses tanto personales como políticos, ¿no? Y hay que decir que no, que desgraciadamente la justicia, como hemos visto antes en el caso de Marta del Castillo, pues no es justa porque determinadas cuestiones pues chirrían de cara al ciudadano y no produce esa sensación de justicia, pero desgraciadamente el sistema de garantías y la labor de los jueces, sí, yo apelo a esa honradez de los jueces a la hora de dictar sentencias. ¿Gustarán o no gustarán? Pero a la hora de dictar sentencias, tanto en su propia conciencia como con las bases legales que tienen para ello, pues estoy convencido de que no son corruptos. Depende también, sí, aquí a Montesquieu y la separación de poderes los enterraron hace mucho tiempo. Es que ese es el tema. Sí, no, hombre, no. Es que una cosa es decir que unos jueces son corruptos per se y otra cosa es decir que o no querer ver la evidencia de que la separación de poderes en España y en muchos países pues está en un terreno bastante débil, ¿no? Por eso evidentemente todos los poderes, igual que todas las actuaciones que tienen una responsabilidad pública, lo que tienen que tener es unos buenos mecanismos de control, que los controle, sea el que sea. Ahora por ejemplo estamos viendo unas vistas contra Baltasar Garzón, un excelentísimo magistrado, de que estamos viendo esto y vamos a ver cómo acaban, porque tiene, creo recordar que hasta 3 procesos distintos, y entonces posiblemente en alguno acabe sentenciado. Después de haber recusado al al 80%, ¿no? Sí, a 5 de los 7, ¿no? Creo que colegas, ¿no? 5 de los 7. Evidentemente un juez pero eso también por intenciones, evidentemente, de ir aplazando dilatando la vista. Y evidentemente un juez no está blindado en sus decisiones, ¿no? Se puede equivocar y como tal pues puede caer el peso de la justicia también sobre ellos, ¿no? Pero me refería al debate al final de que prácticamente se coloca a cualquier juez de calle, no estoy hablando ya de Constitucional, no estoy hablando de Supremo, que al final son los partidos políticos quienes los colocan en esos puestos, sino cualquier juez de calle, de cualquier audiencia provincial, de cualquier juzgado de primera instancia, pues prácticamente el mensaje que cala a la ciudadanía es eso, ¿no? De que prácticamente se dejan llevar por un debate político, por unos intereses personales, ¿no? A eso me refería. Tenemos más llamadas. Muy buenas noches a todos los contertulios. De muy joven me sentí socialista y obrero siempre. Pasados unos años dudé y hoy convencido de la corrupción. Los 7 niños de Écija se quedaron en pañales, pero la escuela sí, de Juan Palomo a Chávez el trabalenguas y Griñán el déficit, el disimulado y callado. Y Zarrías el conductor de Abel Caminos y paisano del ministro Schofer. La Junta o parte de la Junta y Canal Sucio son la escuela fabricante de enchufados, desde los hasta los nombres y apellidos con nómina, que no aparecen prácticamente de un hipotético trabajo.
Se ha hecho un ripio ahí Joaquín Sabina. Sí, ha hecho un teatrillo muy ingeniosa, ¿no? Está muy bien. Lo que pasa es que parece que se le ha cortado al final, ¿no? Ya, se le ha cortado, pero lo que no se le ha cortado es el cabreo. Sí, no, eso desde luego. Está quemado, ¿eh? Sí. Está quemado. Gracias por ese ingenio, que también ha tenido para todos, ¿eh? Para todos. Agustín, la métrica de romance. Estos son sí, ha sido una métrica. Son los verdaderos indignados. Claro. Estos son los verdaderos indignados, claro. No los indignados de entonces, cuando hablábamos de la indignación del 15M. Estos son los verdaderos indignados que además están soportando una administración que no les administra adecuadamente. Pero aquí lo habéis dicho también y se habla del verdadero socialismo. O sea, no hay que decir, ¿sabes? Los que practican una cierta política, lo hagan mal, lo hagan bien, lo hagan regular, con el socialismo en su definición más pura, ¿no? Bueno, eso es loable y es fantástico. Totalmente, el socialismo en su definición más pura es precisamente la implicación con una progresión social, y estoy seguro que además en este momento en el espectro político español, desde el Partido Popular hasta Izquierda Unida, claro, participan de eso. Otra cosa distinta es el socialismo del Partido Socialista Obrero Español, que ya ahí empezamos a hablar de otras cosas. Es que alguien dijo, y otra cosa más es el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. Claro. Y otra cosa más... El PSC, que ayer Antonio Barreda me gustó porque hablaba de marcas. Y es que es verdad, dice, el Partido Socialista Obrero es una marca. Cuidado, no tiene nada que ver con la marca de... Es impresionante, me gustó. La última llamada de este bloque. Concluyendo, adelante, Agustín Bravo. Soy José de Málaga. Que con ventaja que Rajoy se ha venido el AVE, no ha venido el avión como Zapatero que gastaba 5.000 euros a la hora. Adelante, gracias por el programa. Muchas gracias. Bueno, en el AVE se viene de maravilla. 5.000 euros, que tienen que ser mucho más que 5.000 euros. 5.000 euros. O sea, es que eso lo dice nuestro amigo Carlos Herrera, es el que dice el euro, es el que está metiendo aquí el nuevo término. Ha calado. Si nos echan ha calado los euros. Es una cosa buena, que si nos echan del euro siempre tendremos el euro. El euro. Y siempre, en fin. Sí. O el peseuro. Que es la peseta euro. Sí. No habías caído en eso nunca, ¿eh? Bueno, efectivamente, seguramente, no sé si Mariano Rajoy ha venido en AVE o no. La verdad es que no lo sé. Que se viene fenomenal en AVE y en avión también. No pasa absolutamente, pero gracias, amigo. No, pero es evidente que lo que sí ha habido también es durante mucho tiempo, desgraciadamente, también un exceso de utilización de los transportes públicos y a veces los transportes no públicos, sino los privados, y recordaremos todos algún caso, para actos de partido o incluso para actividades personales. Y entonces eso es lo que claro. Dieron muchos juegos los Falcon. Los Falcon, los Tú no estabas ni en la facultad, macho, cuando ya se cogían los Falcon. Claro, entonces comprender este señor que ha llamado y que dice, pues ahí hay un presidente del gobierno que viene en AVE y ya está. Recuerda por favor el caso de Alfonso Guerra. El caso de Alfonso Guerra fue un misterio, ¿no? Exactamente, ¿no? Que además creo que fue que se alquiló, creo recordar, si mal no recuerdo, pero que se alquiló porque tenía que estar en un acto político. Claro, fue una corrida de toros. Él lo niega en su biografía, niega que todo aquello que se sacó de... que se tergiversó absolutamente. Lo digo por poner la otra parte, darle la voz a Alfonso Guerra. Bueno, si os parece, vamos ya a un tema que nos ocupa, nos preocupa y que además os interesa muchísimo a todos, y lo sabemos por la cantidad de llamadas y mails que recibimos. Y hablamos del caso, pues ya sabéis, lo que se llama la ley del enchufismo. Bueno, pues adelante. Los funcionarios de la Junta de Andalucía continúan en pie de guerra por el decreto de reordenación del sector público andaluz, más conocido como Ley del Enchufismo. Los representantes de los empleados han acordado exigir responsabilidades a los altos cargos de la Administración por la polémica. Los denunciarán en la vía penal como colaboradores y afirman que estarían cometiendo prevaricación y usurpación de funciones. Además, los acusan de incumplir órdenes judiciales y revelación de secretos. Las denuncias se dirigirán a consejeros, viceconsejeros, directores generales, secretarios técnicos, delegados y secretarios provinciales. Los tribunales han paralizado ya la integración de más de 8.000 enchufados en 7 de las 8 agencias recurridas por los empleados públicos. Sin embargo, la Junta no ha procedido a ejecutar las sentencias. Ese es el motivo por el que el bufete de abogados Mariano Aguayo, encargado de la causa, prepara la documentación para solicitar en los próximos días la ejecución forzosa de los fallos judiciales. Los funcionarios han anunciado ya un calendario de protestas coincidiendo con la celebración del Congreso Federal del PSOE. Celebrarán una macro manifestación también en la capital hispalense el día 18 y volverán a concentrarse el Día de Andalucía. Rafael Ruiz Cantos.
Muy bien, bueno, aquí llevamos hablando desde el primer día de la misma cuestión. Es una barbaridad más del equipo de gobierno de la Junta de Andalucía. Fue un acuerdo firmado entre amigos, como decimos nosotros, ¿no? Fue un acuerdo firmado entre amigos que está dando los frutos ahora, recientemente hemos visto el Boja de esta semana con subvenciones multimillonarias. ¿Sabes? Las subvenciones tienen unos fines que cumplir. Aquí no se está fiscalizando lo suficiente. Siempre hay cambios, ¿no? Siempre hay cambios y estamos cansados de ver cómo CESIF ha tenido que demandar a la Junta de Andalucía por los acuerdos de concertación social excluyentes que hace de nuestra organización. Y venimos ganando esa sentencia y la Junta vuelve a recurrir y se vuelve a repartir el pastel. Y digo repartir el pastel, no me duele en prenda, lamentablemente, porque es la pura verdad, ¿no? La verdad. Entonces, con este tema pues ocurre lo mismo. La reordenación, miren ustedes, no es una reordenación. No es una reordenación. Una reordenación conlleva otro tipo de actuaciones. Una reordenación, lo primero que hay que hacer es negociar en el ámbito correspondiente con los representantes más representativos de ese ámbito. En España tenemos un sistema de representación sindical que, bueno, viene de antaño y no se creó precisamente en la democracia. Por tanto, CESIF, que es organización mayoritaria en el ámbito de la administración, es sindicato más representativo y no ha negociado el sistema de reordenación que dice el gobierno andaluz. Y por tanto no podemos admitir que personas, y digo personas, y pido el máximo respeto para quienes han pasado los procesos, pero no tengo por qué pedir ningún respeto para quien no ha pasado ningún proceso selectivo y ha dejado sin trabajo a quienes se han partido la cara estudiando y la familia que han tenido que soportar el coste de esos estudios de sus hijos y de sus familiares directos a su cargo. La reordenación de la Junta, el decreto de reordenación no debería llamarse así. Lo que pasa es que hay que darle forma. Pero el decreto de reordenación que pedimos, que luego se aprobó en el Parlamento por el Partido Socialista y que seguimos demandando y que tenemos la demanda interpuesta indudablemente para que se retrotraiga ese proceso. Y así le hemos pedido a los partidos políticos que tienen opción de gobierno que lo hagan. Y de hecho es uno de los compromisos que ha hecho público el Partido Popular en este caso, que el otro partido que tiene opción de gobierno, lógicamente. Queremos que se vuelva atrás con esta reordenación. ¿Cómo? La fórmula la tendrán que estudiar los técnicos con nosotros, con las organizaciones sindicales, pero sí es cierto que no podemos admitir que se cierren las puertas de una administración que ha sido engordada, además, con una infinidad de empresas públicas, de organismos autónomos que ni siquiera sabemos concretamente y definitivamente cuáles son. Ni siquiera la consejera de Administración Pública en su momento supo decir el número de personas a las que se iban a integrar en la Junta. Es una vergüenza. Sencillamente es que una creo vergüenza. Que todavía no saben realmente el número total. Se no habla creo ni que unas veces de 20.000, otras veces se habla de 30.000. De 37.000. Efectivamente, incluso de 40.000. Esto es una vergüenza, como el otro tema que luego hablaremos. Y creo Rafael, que está... me permite una pregunta. Estabas diciendo antes que a vosotros no se os llamó para nada como sindicato para negociar, hablar o presentar, entiendo como mínimo, esa ley de reordenación, o mal llamada, efectivamente, y siempre lo hemos dicho aquí, mal llamada ley de reordenación. Efectivamente. Y que ya periodísticamente se conoce como ley del enchufismo. ¿Nunca os llamaron? O sea, ¿a qué sindicatos fueron a los que llamaron entonces y con quiénes se pactó? Casualmente, y como en la función pública solemos estar preparados, yo me he traído los papeles. Ah, muy bien. Acuerdo entre la Consejería, acuerdo entre la Consejería de Hacienda, Administración Pública, Organizaciones Sindicales, Unión General de Trabajadores de Andalucía y Comisiones Obreras de Andalucía. Exclusivamente Comisión Obrera. Sevilla, 29 de octubre del 2010. Ahí, y aquí están las Rafael, ratificaciones de los acuerdos. Que tú te conoces mejor el terreno que yo, pero porque esto aquí hubo una argucia. Porque la vía que se eligió fue la mesa general, donde no estaba representado SAFJA y el resto de sindicatos minoritarios, y no se llevó a la mesa sectorial, donde sí o deberían de haber dado, no sé si me equivoco en la interpretación, no se llevó. Que ahí donde sí que estaba ahí todos representados y además sindicatos mayoritarios en la administración. Porque Comisiones Obreras y UGT, y además después del resultado de las últimas elecciones, en la Administración General son más que minoritarios comparados con SAFJA y con CESIF. Totalmente. Bueno, a partir de las últimas elecciones, Comisiones Obreras tiene uno en representación en funcionarios y UGT ninguno. Por eso digo. O sea, que eso CESIF 47. Demuestra que hay una diferencia importante. Entonces, hombre, además aquello si se utiliza esa argucia, provocó, se utiliza ese oscurantismo y esa complicidad, que es la palabra adecuada también para esto, complicidad, lo que se está mostrando también
también es la intencionalidad que tenía el acuerdo. Provocó una manifestación además bastante llamativa y que así lo le dieron por los medios de comunicación en Torretriana, en la sede de la Consejería de Hacienda. Sí, que tuvieron que escoltar a la consejera y a los representantes de las otras organizaciones. La primera vez que se reformó el decreto ley, que se reformó, se hizo una primera reforma solo con comisiones y UGT. Efectivamente. CESI, Comisión y UGT eran los sindicatos de la Mesa General de Negociación, la Mesa General de la Junta de Andalucía, de la Administración de la Junta de Andalucía. Y no se nos dio traslado, o sea, se vulneró la libertad sindical, indudablemente. Recurrimos, luego se le dio la vuelta, en fin, hay buenos jurídicos en la Administración. Y cuando no hay buenos jurídicos en la Administración, porque no sirven al Gobierno, pues el Gobierno contrata a uno externo, se le paga y que defienda lo indefendible. Esto es así de crudo, esa es la realidad de lo que tenemos en Andalucía en este momento todavía. Y es lo que venimos sufriendo. ¿Cómo está el partido ahora mismo? Pues ahora mismo estamos a la espera de una resolución del Tribunal Supremo, que tenemos la demanda interpuesta, el recurso interpuesto. Eso tardará, como tarda la justicia, lamentablemente, en España. Y de todas formas, lo que sí esperamos es que si hay cambio de gobierno, se cumpla el compromiso. No creo que tengamos dudas de eso, de ese compromiso que ha sido hecho público por el Partido Popular. En este caso no sabemos quién va a ganar las elecciones, nadie lo sabe. Con el Partido Socialista ¿estáis expresando un deseo ya? Bueno, yo como organización sindical somos independientes y no podemos expresar ningún deseo. Lo que sí es cierto es que evidentemente, si nos guiamos por las estadísticas, a día de hoy hay un cambio político en Andalucía. Ni para mí es mejor ni para mí es peor. CESI es organización independientemente política, es totalmente neutral, es profesional y por tanto lo que no queremos es continuar con el sistema de imposiciones que tenemos en este momento. Lo que es inaceptable, totalmente repudiable, es que hay personas de esas empresas como Núcleo Grande, como Enmasa, donde han pasado procesos selectivos, efectivamente. Nosotros no decimos que lo echen a la calle, todo lo contrario. Nosotros tenemos representación en empresas públicas, somos representantes de la empresa privada también. Este sindicato ha pegado un cambio muy grande desde un tiempo a esta parte. En la última década nos hemos implantado en muchas empresas privadas. O sea, no solamente somos un sindicato, no somos sectarios, somos un sindicato profesional, que es muy distinto. Lo que ocurre es que ¿qué queréis que pase con estas personas? Concretamente que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley. ¿Y qué dice? La ley dice que a la administración pública se accede por el principio de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Cuando el gobierno andaluz crea esa infinidad de entarimados empresariales ajenos a la propia administración y hace esas encomiendas de gestión y mete inclusive personal autónomo en la propia Junta a hacer funciones que le corresponden a los funcionarios y lo pone en la administración de la Junta, en una mesa junto a un funcionario al que le deja sin funciones que le otorga la ley, queremos que eso se corte y no vamos a permitir ni un gramo más de esa barbaridad. Porque no podemos permitirnos el lujo de que la ciudadanía no tenga un derecho igualitario de trato porque un partido u otro gobierne. No tenemos por qué permitirnos el lujo de que con el desempleo que hay en esta comunidad, que es vergonzoso, en estos momentos se hagan normas del gobierno, salidas de un gobierno concreto, que impidan el acceso al empleo en igualdad de condiciones. Oye, ¿qué hipótesis manejáis referente a lo que ha hecho el partido en el gobierno, en la Junta de Andalucía, con esta ley? Bueno, pues yo creo que esto es garantizar la permanencia de muchas personas, que no de todas, porque ya he dicho antes y quiero recalcarlo para que quede clara y patente la situación. Nosotros respetamos y respaldamos a todas aquellas personas que, habiendo entrado en este sistema, han participado en un procedimiento selectivo en igualdad de condiciones y han demostrado su capacidad. Pero a quienes no lo han hecho, que son una amplia mayoría, no podemos permitirle que accedan a la administración por la puerta falsa. Por tanto, eso hay que reordenarlo de verdad. Esa es la verdadera. No has terminado la frase. Que ellos lo que pretenden es que estas personas se queden, permanezcan aquí permanentemente. Yo, y es mi percepción personal, ya no es la del sindicato siquiera, es mi percepción personal. Creo que ante una pérdida electoral garantizamos todo lo que queríamos garantizar desde el principio.
Que Agustín, además la condición de funcionario no solamente es un puesto de trabajo, el funcionario es además un empleado público que ejerce un servicio público y que por tanto tiene acceso además conlleva otra serie de obligaciones públicas y tiene otra serie de responsabilidades públicas y como las tiene, pues eso por eso no se da graciosamente, sino que requiere un procedimiento, que es el que está contándonos Rafael y el que otras veces hemos hablado aquí, que es precisamente el que le permite acceder, lógicamente, por una concurrencia de méritos, por una capacidad y por un principio de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, le permite acceder a eso y por eso la condición de funcionario supone unas mayores responsabilidades que no solamente la de un empleado normal. Pues eso es otra de las cuestiones a tener en cuenta. Y en cuanto al partido que decías antes, de momento el partido global será, el resultado del partido global será el que dice al final Rafael, pero los parciales del partido, desde luego los va perdiendo la Junta de Andalucía. Porque de momento todas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia, etcétera, van en contra de la Junta de Andalucía. ¿Cuántas sentencias? Hay varias ya, no te sé decir ahora mismo el número concreto, hay varias. La reordenación del sector público, o sea, pivota sobre 8 macroagencias. De ahí se recurrieron 7 de esas 8 macroagencias y todas las recurridas tienen sentencias en contra, bien por juzgado o bien por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Además, hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ponen de relieve, además de ese menoscabo de los principios de igualdad, mérito y capacidad, que son principios constitucionales y recogidos en la Constitución, que además se ha producido la reordenación con un desprecio, y esto abriendo y cerrando comillas, con un desprecio al Estado de Derecho. Exactamente. Yo antes, al hilo de lo que ya con tu intervención, Miguel Ángel, nos vamos a publicidad. Sí, muy breve. Al hilo de lo que tú comentabas, ¿no? El problema está en quizás en crear una administración horizontal mediante esa creación de agencias, ¿no? Paralelas a la administración, ¿no? Ese es el problema, creo, de fondo que hay. Y sobre todo también un decreto que con lo que tú comentabas a mí me fastidia también por muchos trabajadores que han aprobado oposiciones, porque se habla de enchufados, los 30.000. No hay 30.000 enchufados. El problema es que el mensaje que cala es ese porque se realiza un proceso mal negociado, como bien has dicho, y por tanto ese es el fallo que yo detecto en este tipo de cuestiones. Por poner un ejemplo, la Agencia Andaluza del Agua, que tiene consideración y relación con mi cometido de los consumidores. ¿Dónde ha quedado la Agencia Andaluza del Agua después de la sentencia del Constitucional que le quitaba las competencias? La potestad. Ese es un claro ejemplo de lo que no se debería haber hecho. Primero, que asuman las competencias, háganlo de una forma legal y después pues hay que crear el mecanismo porque se cree, pero si no hace falta, ¿para qué? Seguimos hablando de este tema, sin duda alguna, y Rafael está con nosotros, por lo tanto nos vamos a la publicidad. Volvemos enseguida, que nos queda todavía muchas cosas. Hasta ahora.